chicos, hola, 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 ¿qué tal? Bueno, este vídeo es un vídeo que me pidió una suscriptora, pero no recuerdo ahora su nombre porque como me escribí tantas sugerencias. Uy, mal ha quedado. Pero lo apunté en una nota del móvil, que es básicamente hacer un abecedario del sueño de la ASMR. Esto es un vídeo muy popular, Raúl, tú que no ves ASMR, pero bueno, es parecido a la colaboración que hicimos el año pasado, donde, bueno, el año pasado no, la Navidad de 2021, sí, donde a nosotros nos tocaba, bueno, nos repartimos las letras y cada uno hacía sonidos con esa letra. Bueno, pues que con la ñ creo que Raúl hizo un cuento, El cuento de la el pequeña cuento ñ. de la ñ, De la N que quería ser ñ. que está chulísimo y os recomiendo que si no lo habéis visto lo veáis porque a mí me encantó. Raúl es un crack. Es que tuvimos la suerte de que nos tocó la letra ñ. Bueno, hicimos un sorteo para que se viese que era un sorteo, un fair sorteo. Que no era para No nada estaba fake. Exacto, Y nos tocó la letra ñ. exacto. Una de las más difíciles. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos recogido varias cosas por aquí para hacer el abecedario, pero vamos a hacer ahora piedra, papel o tijera para ver quién empieza. ¿Qué más da? Bueno, whatever, para darle más emoción a la cosa. Y vamos a hacer este vídeo, a ver qué tal. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo era eso de piedra, papel o tijera? Venga, vamos. Piedra, papel o tijera, 1, 2 y 3. ¿Eso qué significa? ¿Qué empiezas tú? A ver, que empiece yo. O tú eliges si quieres empezar. Me da igual. Bueno, pues con la A, va. ¿Quiere empezar o no? A ver, Con la A en la agenda, ¿quiere o no con quiere? la A en la agenda. Vale, pero ¿dónde A está ver, la agenda? que es después de comer. ¿Dónde está la agenda? Está aquí. No, es que me ha dicho hay que empezar con la A y te has quedado quieta. Con la A de agenda, no te sabes. No, yo no me sé las letras. Muy mal, ¿Y qué es lo que vamos a hacer con cada letra? ¿Te lo sabes de memoria? más o menos. La A de agenda. Vale, tengo que hacer ruido con una agenda. Sí. Relájate, sí. Está muy cerca. Lo voy a alejar un poco. Bueno, pues. Obviamente estamos haciendo el vídeo así, un poco así, porque Raúl sí es convaleciente. Aunque a partir Sigo de aquí. mañana ya va a empezar un poquito a apoyar. Entonces por eso estamos haciendo aquí, se ve un poco como si estuviéramos en el sofá de la casa. Pues sí, Pero sin el cómo. eso, Porque estamos en el sofá de la casa. sí. Con los pelos de la casa, tapitos de la casa, todo de la casa. Bueno, Ya le he dicho a Raúl que tampoco se tire 2 minutos con cada uno, lo que él considere, pero también puedo hacer tapping con la tapa. eso se lo gusta mucho. Esta tapa dura. Yo a él no le digo nada porque como no ve vídeos de ASMR, siempre se le ocurren cosas que nosotros no estamos acostumbrados. Pero ahora he ido a por los básicos de la gente. Una agenda no da para mucho. Esto es una agenda que le regaló mi padre a mi madre, pero mi madre ya se había comprado una conmigo. Así que lo que hicimos fue que me la quedé yo coroneando agenda. Oh, no. Sí, sí, pues está bien. Lo que pasa es que no nos gusta mucho. No sé. No, o sea, no me gusta mucho porque esa agenda que para un día tiene una página, yo no tengo tantas actividades ni tantas cosas como para rellenar, entonces veo que se queda como, Puede escribir un diario en cada página. claro, muy vacía. Yo prefiero la que se ve la semana entera y ya así tengo una idea mental de lo que tengo que hacer. Y no tiene parte de semana entera. Ah, bueno, eso que lo tengo escrito porque hoy he tenido la sesión con
se secan. Uy, yo le lavo esto. Y de hecho hay una chica en la provincia de Córdoba que vimos el reportaje que se dedica a eso, tenía como su familia un terreno y ella pues quiso, había poco trabajo en la zona y entonces pues empezó plantándola y ahora pues se dedica a eso. Pero esto es bastante exfoliante, ¿eh? Exfoliante, sí. Porque A ver, eso a lo mejor poquito... no es una esponja que uses todos los días, pero tampoco te tiene uno que lavar todos
pone muy poético. Oh, me encanta el olor. Es que como está, es como está en el bosque y está oliendo como chimenea. Está hecho de forma artesanal. Claro, me encanta. Vale. Vale, ¿Quieres que lea la los noticia? ingredientes. Harvest Fall es un incienso inspirado en el otoño, Sí. en la época de la cosecha de las manzanas. Canela, mirra Mirra. y sándala. No, es sándalo, no. Sándalo. Sándala. Es que la A y la O Sándala. con este tipo de letras son un precio. Sándala. No sé qué. Canela, mirra y sándalo son el resto de los ingredientes que junto con la manzana nos recuerdan ese momento y nos lo acercan a nuestro hogar. Ay, qué bonito. Yo voy a tener que escribir algo así para mis cosas también. Sí. Bueno, más bien te lo voy a mandar a ti.
es así, pero no. Esa te toca así la piel. Pero le digo, necesito una navaja que corte. Y me da una que me golpea con el marco. Porque cortaba, cortaba. Sí, a ver, mira, come una. A mí esto me desagrada mucho, pero no sé por qué lo he hecho. Eso mismo estaba pensando yo. Cortamos. Me encantan las nueces. Sí. Están buenísimas. Y nos encanta estos frutos secos. Los tenemos para las ensaladas y para cuando salimos al campo antes del bocata. Unas nueces. Como desde el pie. Lo siguiente que nos toca que... Bueno, lo siguiente es oreja o de oreja. Y a ver qué hace Raúl con una oreja. Te toca a ti. Yo Yo he sido N de nueces. Tú eres O de oreja. te aplaudo con la oreja. Lo que tú sepas hacer con la oreja. O tocar orejas. Escuchar. Orejas. Acariciar orejas. Por ejemplo, Esa, con esta esa pelucha. tuya que tiene tanto... Tiene más hierro que Uy, carne. uy, mira, mira, esto le va a gustar a la gente. Pero quítate la corona. No, no, si toca la Entonces corona molesta. mejor. Está la corona. Está la patilla de la gafa. Está el pendiente de estos chulos que tiene. Estás poniendo muchos pegas. Y luego hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trabaja. piercing. Trabaja, Siervo, venga. Oreja, oreja. Oreja. Luego, cuando se va a hacer una resonancia magnética, me tiene que llamar a mí. Para que me quite todos los pendientes. Porque no son capaces de quitarle todo el hierro que lleva en la oreja. Bueno, para algo existen los compañeros de vida. No, si no. Estás viva gracias a mí. Si te La metes, verdad es que la última vez intenté ocultarlo bajo el gorrito, pero no sé de qué manera me pillaron. pero como que intentas ocultarlo. ¿Tú sabes lo peligroso que eso es? Que no, anda, tampoco hay que ser tan exagerado. Que no. Pero porque era de muñeca y yo dije tampoco. Ah, la resonancia de muñeca. Pero luego que resulta que casi me metieron entera. Claro, Esto es muy placentero. eso funciona con imanes. Podría haber salido disparado. Los piercing. Me está gustando, ¿eh? En este trigger no podemos parar un rato más. Me voy a poner colorado. Pasa que esto no se oye. Pues es una pena para ellos, pero para mí. Me hago esto. Bueno, lo siguiente que ya voy a dedicar un vídeo con esto para mí, me lo merezco. Anda, te toca la bolita. De Poseidonia. Sí, la P de Poseidonia. Mira, como yo ya lo he utilizado, se lo voy a ceder a Raúl y No, vamos no, a no, cambiar tú, porque yo ya lo he utilizado y mola mucho en este micro, así sin nada.
aquí en internet apretando un bote de caldo de pollo. Que sepa que tu caldito de pollo hace mucho bien en el mundo. Ya. Bueno, eso es ese de sopa. ¿Cuál es la siguiente que me toca? Vale, pues después de la S de sopa, la T. De tarjetas. Tarjetas. Y para ello estoy muy emocionada porque os voy a enseñar ¿Cómo lo tenía preparado? la nueva tarjeta de la tienda. Ay, ¿sabes qué pasa? Que no tengo puesto para Claro, enfocar a no nosotros. se va a enfocar. Bueno, he hecho el diseño de tarjetas nuevas. Bueno, Yo le pondré luego una foto. quiero verla, que entre en la tienda. O en Todavía Instagram. no, en o Instagram. Esta donde sea. la he puesto para los pendientes y esta como agradecimiento. Entonces estoy súper contenta. Yo escribo luego un mensajito detrás. ¿Te Un gusta? gorrión. Un gorrión. ¿Te gusta? Sí. Va a ser domésticos. Otra. Yo estoy muy contenta. Sobre todo porque lo diseño yo. Y aunque me lleva bastante tiempo, pues es algo que yo hago. Son bonitas, son bonitas. Gracias. Te puedes ir mirando la siguiente. Solamente quería hacerme autobombo. Ya me he mirado. ¿Vale? A la uña. De uñas. Yo le he dicho, tú tienes uñas porque yo no tengo uñas. Ninguna. Arras. ¿Qué haces con tu uña? Y él me ha dicho, sí, tengo uñas. Así que no sé, ¿qué vas a hacer? Tengo 20 uñas. ¿Qué vas a hacer? No sé, algo así, por ejemplo. Vale. O esa no vamos. No, eso nos gusta. Ves, sí que le viene innato. El SMR lo lleva en el alma. Para nature. Sí. Me corre por la sangre. Yo puedo hacer It's on my jeans. on your jeans. Así es. Sí. O Yo puedo sea, hacer esto. así como hicieron el chiste de las sofás. Ah, De un capítulo de... de las sofás, perdóname, a quien os mole. Puede ser que el videojuego sea la caña, pero la serie es más lenta. Imposible. Es lentita, sí, es lentita. No me gusta mucho. En plan, la estoy viendo por hacerlo Por más mí. barro, pero... O sea, me parece interesante en lo que está basado, porque yo no sabía que había un hongo que afectaba a la hormiga, me dijiste que era. Es que no sé si se oye bien lo que decimos mientras yo estoy aquí así. Bueno, Pero sí, pues si puede se ser. oye o no se oye. Que se oiga por aquí. Claro, era algo así, entonces como que la controla luego, igual que hay una bacteria, ¿no? Que se vio que ¿Qué? tosoplasma, bueno, tosoplasma no es bacteria. bacteria, es un parásito. Es un protozo. Carlos me va a ver ahora y verá. Oye. Es un profesor de Es un protozo. verdad, pero que hace que los animales le pierdan como el respeto a las cosas, no los demás regles, El miedo. el miedo. Debe ser más temerario. Temerario, eso. Bueno, no te vengas arriba con la uña, que el tío se queda aquí.
Exacto. Y toca al chicle Chicle. de xilitol. Con la X. Ahora toca la X. Que no sabe hacer un abecedario. Vale. Yo doy por hecho que la gente se sabe el abecedario. Doy por hecho, perdonen ustedes. Ahí voy a enseñar la marca, no sé por qué no nos ha pagado Raúl. Que ahora toca la X. Y como no tenemos un xilófono, ASMR del suelo, pobre se compró. no tenemos xilófono ni dinero para comprarlo. Así que hemos dicho xilitol. Y solamente vamos a gastar un Y chicle. el problema, Para el vídeo, ¿no? el problema es que tampoco tenemos chicle de xilitol. No, si esto tiene xilitol en los componentes, que son que dicen que te da Vale. diarrea si comes mucho. Mira. Edulcorante, sorbitol, pipi, aspartano, emulgente. A ver, Hostia, pues hasta donde yo sé, los chicles de xilitol son los que son como de parecido a la menta. Son refrescantes. Y esos chicles son de fresa. Eso es lo que tiene sorbitol. Que lo tienen todos los chicles. vaya, Pues vamos a imaginar que estos chicles son de xilitol. Xilitol. y Raúl va a hacer sonido con uno. ¿Y por qué tengo que ser yo? Vamos a hacer lo que no nos gusta. Uy, ¿verdad? Yo soy súper agradable porque me cruje la mandíbula. Uy, sí. Y es como... Uf. A mí... Cada vez que come chicle es un constante de clac, 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 clac. Eso no tiene que ser muy sano. ¿El qué? El crujir de la mandíbula. Son sonidos de mi cuerpo que se expresan a través de esas cosas. Bueno, pues como se nos da fatal y no nos gusta del chicle, vamos a hacer lo último que nos queda, que es Y de Yeti y Z de zapato a la vez. Y así, Sí, porque el Yeti está ahí. claro. Entonces yo voy a Ya tocar va un poquito colaborando todo el vídeo. el Yeti y Raúl hace sonido con ese zapato que tiene con la bici. Sí, no es exactamente un zapato, pero zapatilla. Ya me voy a poner a funda. Sí, está bien. Tiene un notable. En ASMR. ¿Quién soy? ¿Quién soy despidiéndose de los vídeos? Ya sabes. Bueno, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y aprendido algo. Adiós. Ese es Raúl. Yo ya he cumplido con mi trabajo. Total, despidiéndose de los vídeos de animales, ya lo veréis. Adiós.